Industrias Vanilejas, a nombre de su producto Café Santo Domingo, presenta el cafecito del día. El cafecito de hoy, en nuestro espacio estelar del día, lo vamos a compartir con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez, que es el presidente, y Fabricio Gómez Mazara, que es técnico, ¿verdad? Del INTEC. Del INTEC. Economista, investigador, para tratar un tema que le interesa al CONEP y un tema que nos interesa a nosotros. El del CONEP es el empleo formal y el empleo informal. El de nosotros, el próximo desmonte del 93% de los productos que quedan protegidos por el DR-CAFTA y el evidente fracaso de la economía dominicana, que no ha podido competir con Centroamérica y que todo el mundo está viendo que viene el lobo a comernos. Esa es la agenda de hoy. Buenos días a ambos. Buenos días, Uchi. Hoy es un día muy especial porque es el Día de los Trabajadores y qué bueno que vamos a tener la oportunidad de hablar del tema del empleo, que es un tema tan importante para la República Dominicana, inclusive a propósito de lo que tú acabas de mencionar, de los tratados de libre comercio y ese tipo de cosas. O sea, el empleo formal para nosotros en el CONEP es el futuro de la República Dominicana. Sin el mismo no va a haber manera de competir ni de insertarnos en un mundo globalizado. Qué bueno que vamos a tener esta oportunidad. Bueno, ayer el CONEP presentó los resultados de un estudio que tiene que ver con el impacto de la economía o el impacto del empleo informal en la economía dominicana, y sabemos que este ha sido el tema fundamental para defender las reformas que el CONEP propone al Código Laboral. Entonces, quizás sería bueno, primero, saber cuál fue, en sentido general, el resultado de este estudio. ¿Cómo impacta la economía dominicana ese trabajo, incremento del trabajo informal que todos conocemos desde hace una década, que crece mucho más que el trabajo formal? Bueno, Fabricio, si me dejas introducir un momentito, que nosotros cuando mandamos a hacer el estudio en el CONEP, que lo hicimos con INTEC, una de las cosas que estamos haciendo en el CONEP es acercarnos a la academia, porque nosotros entendemos que la academia es piedra angular de poder hacer estos estudios que nos permiten a nosotros llevar decisiones importantes y motivar decisiones importantes hacia adelante. Entonces, ese trabajo que lo lideró el equipo que estuvo trabajando Fabricio Gómez Mazara, ha dado unos resultados interesantísimos, y por eso la importancia del estar aquí, porque valida muchos de los puntos que nosotros mismos hemos estado hablando sobre la informalidad en la República Dominicana en el país. Y con eso, Fabricio... Gracias, no, Manuel. Bueno, en principio, durante mucho tiempo, a través de la academia de investigación, hemos estado hablando que la economía dominicana tiene la capacidad de crecer, pero no de crear empleos de calidad. Desde las publicaciones del Informe de Desarrollo Humano, Capacidades y Derechos del PNUD en el año 2010, y otras instituciones y organismos multilaterales han dicho eso de la economía dominicana. En el año 2012, cuando se mide la informalidad, que se mide a nivel de datos oficiales con la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, en el año 2012, cuando lo medíamos o cuando se mide formalmente, se dice que el 56% de los trabajadores se desempeña en el sector informal de la economía. Se ha hecho una medida hasta cierto punto novedosa, porque cuando se habla de informalidad, se mide la informalidad, o del mercado de trabajo completo, se incluye en el sector formal a los servidores públicos. Cuando se saca a los servidores públicos de ese universo, la informalidad aumenta a 65.3%. ¿Qué se busca con esta medida? Lo que se busca es, a grandes rasgos, saber qué pasa con nuestro modelo de desarrollo económico y social, cuál es su capacidad de crear puestos de trabajo en el sector formal de la economía, en el sector privado. Es decir, lo que estamos viendo es que esa informalidad, cuando se mide solamente con el sector privado, aumenta a un 65.3%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el crecimiento del empleo en la última década se ha estado explicando por el crecimiento de pequeñas estructuras productivas que son pequeñas y que tienen poca productividad. Ok, pero tú mismo lo acabas de decir, cuando todos tuvimos la oportunidad de leer ese estudio de
política social. El equipo en ese momento lo lideraba en el PNUD de la Oficina de Desarrollo Humano, lo lideraba Miguel Seara Hatton. Vimos que esos eran los resultados, ¿no? Aquí crecen los empleos informales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y cuál es la consecuencia que eso tiene en el modelo económico de nuestro país o en el desarrollo de nuestro país. Mira, nosotros hicimos una encuesta, el estudio, una encuesta que se hizo con 406, muestras en Santo Domingo, en el Distrito Nacional y en Santiago, que es donde están concentradas mayor parte este tipo de estructuras productivas. Lo que nos resultó a grandes rasgos es, primero, en el pago de salarios, es que el 86% paga menos de 10,000 pesos a sus trabajadores. Y de estos, un 54% dijo que pagaba 7,000 pesos o menos. Eso, cuando uno lo compara con el salario del sector formal, se da cuenta de que hay una diferencia importante. Es decir, los trabajadores que ganan o que se desempeñan en el sector informal son más vulnerables, porque cuando se le preguntó a ellos si pagaban algún seguro a sus trabajadores, solamente el 41% dijo que tenía algún tipo de aseguramiento a sus trabajadores. Entonces, y cuando medíamos eso, en la medida en que esas estructuras productivas eran más grandes, había una mayor probabilidad de que sus trabajadores estuvieran asegurados. Pero ¿qué pasa? El 92% de las estructuras productivas que investigamos en la encuesta tenían un tamaño de 5 o menos trabajadores. Es decir, esas pagaban en menor proporción un seguro a sus trabajadores. ¿Y qué pasaba? Que ahí es donde trabaja la gente más pobre e indigente. Entonces son mucho más vulnerables porque no tienen acceso a seguro de salud y mucho menos a pensión. La prevalencia del empleo informal muy por encima del formal, como ustedes lo han revelado en ese estudio, y no tenemos duda de que es así, es una de las muchas cosas que andan mal en la sociedad dominicana. La pregunta es, ¿el empleo informal, con toda la desventaja frente al formal, es atribuible solo a los derechos laborales? No, mira, el aquí decir que esa es la única razón, creo que sería un poco cortoplacista o poco visionario. Hay un sinnúmero de factores que uno tiene que incluir ahí: el sistema impositivo de la República Dominicana, el tema de la electricidad, el tema de la educación. Todos esos son temas que se les suman a eso, pero la realidad es que si no le buscamos una modernización a ese código laboral, lo que ha demostrado ese código, que es un código de minorías, que está representando el 80% de la población, no está cubierta por ese código, porque si tienes un 65% de empleo informal en el sector privado y tienes un 15% de desempleo, tú tienes un código que apenas protege, o vamos a decir, cubre al 20% de la población. Entonces, tenemos que trabajar para lograr la modernización de ese código, para que en un país donde, para darte cifras que están validadas... Manuel, pero en un asunto entre empleados y empleadores, si hablamos de quiénes son mayoría y quiénes son minoría, son ustedes la minoría. Sí, no entiendo tu punto. ¿Cuál es tu punto? Es decir, tú dices que solo cubre al 20%. O sea, de los trabajadores. De los trabajadores. De los trabajadores de República Dominicana. Es decir, que protege a una minoría, pero los empleadores son más minoría que ese 20% de trabajadores. Sí, correcto, pero por ejemplo, este es un país donde el 50% de la población tiene menos de 25 años. Y en esa población el desempleo es 32%. ¿Quién está defendiendo? ¿Cómo vamos a hacer para que ese 32% baje a 5%, a 4%? ¿Cuáles son las políticas que vamos a poner como nación para que eso suceda? En los últimos 10 años se ha perdido en el sector industrial el 50% del empleo femenino que ha ido al área de domésticas. ¿Quién va a devolver los derechos de toda esa gente? Entonces, la única manera es modernizando el código laboral de una manera que hayan, vamos a decir, incentivos para esas minorías que tú dices, que son los empleadores, para emplear a gente joven, para que la mujer vuelva a tener acceso a su trabajo que tenía antes. Todo ese tipo de cosas son de las cosas que nosotros propusimos en esa modernización del código laboral. Manuel, pero ¿cómo es que la disminución de derechos del empleado es lo que va a traer la formalidad en el empleo en la República Dominicana? Ahora te hago yo la pregunta a ti, ¿de cuáles empleados? Porque yo te acabo, y los derechos de ese 32% que está sin trabajo.
¿Dónde están los derechos? No, ok, pero yo repito, disminuirle los derechos a los que ya tienen trabajo, ¿cómo es que va a atraer mayor cantidad de personas al mercado laboral formal? Lo primero es que estás asumiendo que se le están disminuyendo cosas a los que ya tienen trabajo. Y segundo, esa gente... No, o sea, me baso en las propuestas que ha hecho, que se han conocido que ha hecho el CONEP hasta ahora. Nosotros hemos hecho una propuesta de flexibilización de muchas cosas que le permita al trabajador y al empleador hacer los pactos que tenga que hacer. Inclusive parte de lo que estamos lanzando precisamente esta semana en una campaña que se llama Imagen, inclusive parte de esto que hicimos con INTEC es parte de un sinnúmero de acciones que esa es, vamos a decir, la parte académica. Solo tenemos el lanzamiento de Imagen, que es un sinnúmero de anuncios, tanto de radio, de televisión, de prensa, para nosotros empezar a educar a la población dominicana, a toda la gente, de lo que nosotros entendemos que son los problemas y cómo realmente aquí se ha hecho una vilificación, si se quiere llamar, una mala información de las propuestas que nosotros hemos hecho sobre el código laboral. Y qué bueno que nosotros estamos teniendo esta oportunidad, porque al final, sin empleo formal, señores, y esto es importante que todos los dominicanos lo sepan, no hay seguridad social. O sea, toda esa gente que salieron en ese estudio no tienen seguridad social, no tienen derechos, ni tiene gente que los proteja de si pasa algo, si hay un abuso, nada, no tienen cómo defenderse. Nosotros estamos de acuerdo, por eso yo hago la pregunta de nuevo. O sea, vamos a ver, sin catalogar como buenas o malas, entonces las propuestas del CONEP. El CONEP habla de la posible eliminación de la cesantía o modificación a la manera en que está planteado ahora. Flexibilización de la jornada laboral, que fue una lucha del empleado de tener 8 horas corridas. Bueno, el CONEP plantea otros escenarios. O sea, hay una serie de factores que cambiarían beneficios que tiene hoy en día el empleado. Entonces yo pregunto, con esas modificaciones, ¿cómo es que esas modificaciones lograrían que se inserten más personas al mercado laboral, o que más empresas de esas pequeñas que fueron detectadas en el estudio digan, ahora sí, yo me formalizo, ahora yo voy ante DGI y digo, mira, yo existo? ¿Cómo hay cómo una cosa impacta a la otra? No, pero claro que sí, porque si yo ahora tengo la capacidad, por ejemplo, muchas de esas del Código Laboral actual estaba diseñado en base a un sector industrial. Hoy no existía el Internet, no existían las redes sociales, no existía la gente que trabaja desde su casa, nada de eso está regulado en el Código Laboral actual. Entonces, claro que sí, si yo puedo ahora tener tandas flexibles contigo y pactar contigo de manera diferente, a que sean 8 horas fijas y que el único día de descanso puede ser el domingo, en vez de yo decirte, yo tengo la libertad de que yo estoy en el sector turismo, de negociar contigo una tanda diferente al que está en el sector industrial, claro que sí, va a haber mucha más posibilidad de que ese sector, que ahora mismo el sector turismo, por ejemplo, está regido por unas normas que quizás no le benefician porque están diseñadas para una industria, para un sector que era mayormente industrial, va a poder tener contratos. Pero eso existe, ¿no? En el sector turístico trabajan... Sí, también, pero los días que quieren. Pero por ejemplo, no hay regulaciones sobre tú no puedes pactar libremente. ¿Por qué tiene que ser el domingo nada más que sea el día de fiesta? O sea, ¿por qué no podemos pactar nosotros que si tú quieres trabajar 5 días de corrido o 4 días de corrido y quieres descansar 3, ¿por qué no lo puedo pactar contigo? Ahora mismo no puedo. ¿Por qué otros temas, por ejemplo, que se han despotricado con uno como si uno fuera el tema de las embarazadas? ¿Por qué hoy en día el Código Laboral no te permite a ti como mujer embarazada salir de tu trabajo? Tú no puedes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si tú eres una mujer y te quieres ir de tu trabajo, por qué tú no tienes el derecho a irte de tu trabajo? Cuando ya hay jurisprudencia en República Dominicana que dice que eso se puede hacer. Entonces, no es verdad que nosotros le estamos quitando los derechos. Pero ¿cómo que se puede ir de su trabajo? No, que el Código Laboral ahora mismo no te permite eso. Si tú estás embarazada, tú no te puedes ir. Entonces, ¿y qué es lo que ustedes proponen? Que si tú te quieres ir de tu trabajo, te puedas ir de tu trabajo. Eso es. Que nadie se va a poner pero lo que te quiero decir es que parte de la razón que estamos haciendo la campaña es porque se han dicho cosas que sencillamente no son verdad. La cesantía, en ningún momento nosotros hemos propuesto eliminarla. En ningún momento. Lo que nosotros, ni reducirla. Nosotros hemos puesto
ponerle límites a futuro. ¿Y tú sabes qué por ciento de la población afecta a eso, de los trabajadores? Al 10%. El 90% de los trabajadores no quedan afectados. Y a todos los que ingresen de aquí en adelante. Bueno, pero hacia adelante, entonces yo te pregunto a ti, si nosotros, tú me hablabas de estos tratados de libre comercio y eso, ¿por qué si la mayoría de los países tienen límites al concepto de cesantía y nosotros queremos homologar muchas de las cosas para generar empleo formal, ¿por qué no podemos irnos en esa dirección? Entonces, ahora mi pregunta es, esos trabajadores son la minoría, esa gente que no está ahí, ¿dónde está la cesantía de esa gente? ¿Dónde está la seguridad social de esa gente? No existe, Uchi, no existe. Entonces, precisamente hablando del DR-CAFTA, ahora mismo está aquí todo el mundo con la mano en la cabeza, que ya el 93% de los productos protegidos van a entrar libremente al país, y lo que se está temiendo es una debacle, porque los resultados hasta ahora, que los tengo aquí, de la economía dominicana en el DR-CAFTA, en lo cual tiene un papel preponderante, obviamente, el sector productivo, las empresas. Dice que hay un desbalance que comenzó en el 2004 con 1.952 millones de dólares, y en el 2013 ya era de 7.222. Es decir, que los países centroamericanos, varios de ellos más pobres que la República Dominicana, nos han dado con el cubo del agua y el palo de trapear en la competencia. Aparte de lo que ustedes dicen que pasa con el Código Laboral, ¿qué más? Porque debe haber muchos factores que influyen en que nosotros seamos menos capaces que los demás. Mira, a mí a veces me preocupa que nosotros a los 9 años de haber firmado, como ahora que estamos dando la voz de alerta, Uchi, ¿cuántos programas yo he venido aquí? Sí, con la mano en la cabeza. O sea, en diferentes posiciones, como ANGE, como Asociación de Industria y como CONEP, a decir Creciste, que nosotros tenemos un desbalance comercial que hay que resolver, y que nosotros tenemos que pactar los grandes pactos para poderlos resolver, y que todo eso tiene que estar enmarcado en un empleo formal. Mira, el otro día tuvimos una reunión con los presidentes, vamos a decir, con mis homólogos de Centroamérica, inclusive tuvimos una conversación con el presidente Medina muy interesante, y en una rueda de prensa que hicimos, los amigos de la prensa que estaban ahí le preguntaron al presidente del CONEP de Guatemala y al presidente de CONEP, creo que era de Costa Rica, que cuál era la jornada laboral. Y yo no me inventé esa pregunta. A propósito de que aquí se está modificando el Código Laboral, ¿cuántas horas es la jornada laboral en Guatemala? 48 horas. Le preguntaron de Costa Rica, ¿cuánto es la jornada laboral en Costa Rica? 48 horas. Mira, Uchi, yo me tuve que quedar callado porque la gente iba a pensar que yo había como propiciado el tema. Yo no lo había propiciado, pero es para que tú veas. Porque es el tipo de cosas. Pero óyeme, Manuel, lo que te estoy planteando es, entonces ese es el único problema por el cual nosotros estamos en la cola. Óyeme, Fabricio te puede decir que el estudio mismo, él preguntó que cuáles eran las razones. Explícame, Fabricio, qué salió en el estudio. Bueno, es que el estudio tuvo esas dos partes. Tuvo otra parte que eran de percepciones a líderes empresariales, un poco cómo le afectaba el tema de la informalidad. Dos puntos fundamentales. Dijeron de las causas, la primera, la rigidez del mercado laboral, y segundo, un tema con la estructura tributaria. Pero el tema de la estructura tributaria era la siguiente, es decir, yo tengo competidores que están en el sector informal, que no pagan impuestos, que no pagan seguridad social y que obviamente compiten conmigo, pero compiten de manera desleal. Y yo creo que ese es uno de los temas que hay que comenzar a ver. Yo creo que el interés de la academia es que este tipo de estudios sean incorporados a la discusión. A veces parece una discusión de un diálogo de sordos, porque cada uno se está hablando de su burbuja. Sin embargo, aquí hay una realidad. La realidad es que la mayoría de las personas en el país, sobre todo los trabajadores, no tienen protección social. Ahora, en otros países, por ejemplo como México, hay un nivel de informalidad parecido al nuestro, pero esas personas cotizan a la seguridad social. Pero tenemos una realidad ahora mismo con el desmonte del DR-CAFTA,
que es una amenaza clara al empleo en la República Dominicana, porque va a entrar un montón de artículos de países vecinos que son más eficientes que nosotros, por diferentes motivos. Sí. Estamos de acuerdo con que la energía eléctrica, ustedes Es el sistema impositivo de la República Dominicana, la renta mínima sí. presunta. Ahora, y el empresariado, los productores, el sector productivo, ha hecho todo bien. Esa desventaja no es atribuible al sector productivo. No, mira, hay de todo, Uchi, o sea, pero es difícil cuando tú estás batallando un constante cambio de la regla de juego. Aquí se hace una reforma tributaria, un parche tributario cada 2 años. Tú no tienes reglas de juego donde tú consistentemente sabes en qué te estás basando. Entonces, aquí sí se han hecho adelantos. Mira, acabamos de firmar el pacto por la educación, felizmente, que ahora hay que implementarlo. Y hay que seguir empujando el tema de la reforma del sector eléctrico, porque sin energía y acceso a la energía no va a haber posibilidad de competir. Yo siempre pongo el ejemplo de la gran apuesta que se está haciendo, por ejemplo, a los vehículos eléctricos en el mundo. Y si alguien puede hacer finalmente un carro eléctrico que cueste mucho menos de lo que están costando hoy en día, nosotros nunca vamos a tener acceso a tecnología si no tenemos un parque de energía eléctrica que funcione. Entonces, Con vela. bueno, pero el carro no va a correr, el carro no va a correr. Entonces, esos temas, Uchi, esto del DERE-CAFTA, no es que de la noche a la mañana, el año que viene, se van a caer todos los aranceles. Los aranceles vienen cayendo desde hace 9 años. Ha habido un desmonte de esos aranceles. Lo que queda en este último año es una partecita lo que queda. Y queda para los sectores industriales, todavía queda para el sector agrícola, quedan algunos productos que le quedan 5 y 10 años adicionales. Entonces, esto no es un proceso que el año que viene es que nos vamos a levantar y descubrimos que de repente bajaron todos los aranceles a cero. Esto es un proceso que viene sucediendo desde hace tiempo. Nosotros, bueno, el DERE-CAFTA se firmó en el 2004 Sí. y nosotros nos incorporamos en el 2007, pero en el 4 comenzó nuestro plazo de 10 años para Sí, prepararlo. Exactamente. Y no se ha hecho evidentemente absolutamente nada, Entonces mientras los demás sí lo han hecho. Yo les voy a pedir un segundito, tenemos que hacer una pausa. La conversación está muy interesante, entonces regresamos, porque hay muchas preguntas también a través de las redes sociales, sobre todo con el tema de los derechos de los trabajadores y cómo es que eso que tiene que ver con la competitividad. Cuando regresemos. Industrias Vanilejas. A nombre de su producto Café Santo Domingo, presentó El cafecito del día. El cafecito. El cafecito. Hay un mar de tweets, Sí. hay preguntas en cantidad. Y, por ejemplo, hay esta. Dice que si ustedes que están comparando la jornada laboral de aquí con la de otros países, que si pagan aquí igual que como pagan en esos otros países. Claro, tú vas a poder pactar, porque esa es otra falacia que se ha dicho aquí, como que nosotros estamos imponiendo una jornada laboral donde no se va a pagar lo que es esa jornada laboral, como que es una imposición. No es así. Tú vas a pactar con tu trabajador. Lo único que queremos es la flexibilización, de decir que si yo quiero pactar contigo una manera de trabajar que no sea rígida totalmente como hoy en día, vamos a pactar y vamos a negociar ese Me gustaría salario. que tú Vamos a aclares negociar eso, ese Manuel, salario. porque por ejemplo, tenemos aquí un montón de empresas que hacen mucho que el domingo no es el día libre. O sea, muchísima gente que tiene libre lunes, martes, miércoles. No solamente en el sector hotelero, lo vemos también en empresas pequeñas, qué sé yo, salones de belleza, por poner un ejemplo simple, o también donde se pactan una cantidad de días X. Entonces, Sí, pero si trabajas un domingo, si yo entiendo tu pregunta, o sea, pero si trabajas ese domingo, por ejemplo, tienes que pagar 3 veces lo que pagarías en un día normal. Porque se paga diferente. Porque se paga diferente. Ok. Entonces, la pregunta no es que yo no te quiera pagar eso, pero si tú y yo pactamos que el domingo es el día normal de trabajo mío, porque estoy en el sector turismo, y los sábados y los domingos donde va todo el mundo, entonces que ese día que yo te tenga que pagar el doble o el triple no sea el domingo, es si tú vienes a trabajar un miércoles, por ejemplo.
Que es el día adicional que tú... que sería el día adicional de la jornada laboral que tú... Pero no es que yo te voy a imponer. Mira, tú sabes lo que... Aquí vivimos una discusión cada 2 años sobre el salario mínimo. Ah, qué bueno que entramos en eso. ¿Tú sabes cuál es el detonante más grande del salario mínimo en República Dominicana? La carga laboral que hay. Porque parte de lo que pasa es que como la carga laboral en República Dominicana es la más alta de toda Latinoamérica, o sea, porcentualmente y por mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que yo voy a hacer un aumento del salario mínimo, no es un aumento del salario mínimo nada más, es que exponencialmente esa carga laboral se aplica a ese nuevo salario. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Constantemente, tratar de que ese salario mínimo no suba demasiado. Fabricio decía hace un momento que el estudio revela que el 86% de los empleos informales, el 86% de las personas que trabajan en el mercado informal ganan menos de 10,000 pesos. ¿Cuántos de los que están en el sector formal ganan menos de 10,000 pesos? Bueno, tengo entendido que el mínimo, el último salario mínimo que se negoció en el Consejo Nacional de Salario es el mayor, porque hay los salarios mínimos que son muchos, son varios por sectores. En promedio es 10,000 pesos. Exacto. Entonces, pero no podemos comparar eso solo pero ¿qué con el ingreso de los formales que están en el empleo formal ganan menos de 10,000 pesos menos? Debe ser mínimo marginal ahí porque es ilegal. O sea, porque todo lo que se supone que el salario mínimo que se negocia en el Consejo Nacional de Salario es un salario legal. Si usted trabaja en el sector formal, 10,000 pesos es el tramo más alto. ¿Cuánto están en eso? ¿Qué porcentaje? Supongo que como un 80%, un 85%. Entonces es equivalente. No, mira qué sucede, es que no, mira qué pasa. Es equivalente a lo que recibe la persona. No, porque hay lo que se llama el salario social, es decir, esas personas que trabajan en el sector formal no tienen seguros de salud. Entonces, ¿en qué tú inviertes tu salario? En comprar alimentos, en educación, en salud. Y, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? El que nos está mirando, esas personas que se levantan temprano, la señora que tiene un salón de belleza de las 5 de la mañana, o el que está en la calle vendiendo alimentos para los que vienen a trabajar. Si esa gente tiene un accidente laboral, automáticamente pueden conducir a sus hogares a la pobreza, de manera automática, porque ellos llevan el día a día el ingreso familiar. Sin embargo, el que está en el sector formal, si tiene un accidente laboral, automáticamente entra un seguro a cubrir por lo menos una parte importante de su ingreso. El tema es que ahí eso no es comparable. El salario, la gente que trabaja en el sector informal es sumamente vulnerable a cualquier cosa y pone en ese mismo nivel de vulnerabilidad a toda su familia. Que con el Código Laboral, si tú a futuro el entrar a esa formalidad, si lo haces más fácil, tú vas a tener un país con mucho mejor protección y mucho mejor cobertura, gente con más seguridad social, que la vamos a necesitar para pagarla, y vamos a tener un parque laboral, vamos a decir, un parque de empleo formal mucho más sano que lo que tenemos hoy en día. Mira, hay un tema que tenemos que aclarar, porque la mayoría de los tweets que están entrando es porque la gente no entendió lo de las embarazadas. Unos preguntan que si hoy en día una embarazada que le dé la gana de renunciar a su trabajo no puede renunciar. Sí. Otros dicen que si ustedes lo que quieren es el derecho a poder cancelar a una mujer embarazada. No, es que eso nosotros no hemos puesto cancelar a una mujer embarazada. Nosotros lo que hemos dicho yo tampoco lo entendí mucho. Bueno, que ya hay jurisprudencia que dice que usted se puede ir, aunque esté embarazada, aunque el Código Laboral diga, ya hay jurisprudencia que y dice... al día de hoy no se puede. Entonces, una embarazada no puede. Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que si tú, mujer embarazada, perdón, te estoy mirando a ti, hoy en día ya hay hasta hombre embarazado. Bueno, voy a mirarla a ella. Pero te garantizo que yo no voy a estar en ese grupo. Tú quieres venir a donde mí y decirme, mira empleador, yo quiero, por las razones que sea, yo quiero irme del trabajo, que yo tengo el derecho como mujer de pactar eso como empleador. Nosotros no estamos proponiendo. Pero lo que queremos saber es, una mujer, por su condición de estar embarazada, no puede renunciar a un aparentemente, como está redactado el Código Laboral, no puede. Porque se supone que un empleado, sea mujer u hombre, cuando quiera, estando embarazado o no, se supone que usted tiene derecho a renunciar. Entonces, o sea, ¿por qué hacer la clasificación? O hay un capítulo del Código que dice, la mujer embarazada no puede renunciar. Sí, o sea, bueno, no exactamente así, pero un empleado puede renunciar. No, es que no es tan claro. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que ¿cuál es el problema de ponerlo claramente ahí?
¿Cuál es el Yo problema? ¿Y qué es lo que preguntaría- ustedes quieren que pongan claramente? Yo preguntaría nosotros por que qué tiene que estar claro. nosotros propusimos, Uchi, que nosotros, si tú como mujer quieres pasar Sí, habla para allá. Perdón. Es verdad, tienes razón. Es que tengo a Uchi aquí a la derecha, bien cerquita, la tengo a ella un poco lejos. Sí. Que si tú como mujer quieres irte, que tengas el derecho de irte, eso es todo. Pero mira, yo Pero creo que yo parte digo, de lo que está sucediendo aquí es que la gente ni se lee lo que nosotros pusimos, sino se lleva de la prensa. Y parte de lo que nosotros estamos Pero tratando de Manuel, hacer eso con de la esta campaña. embarazada es confuso porque se está planteando. O sea, Todavía si no tú lo hemos me entendido dices- aquí, ¿eh? ¿Cómo que no a está? ver, Pero tú entendiste o sea, que nosotros no estamos, tú entendiste que nosotros no hemos propuesto. cancelación, sino que Sí, pueda o sea, entendimos Ahora, esa parte. Claro. Porque a nosotros lo que nos han Sí. dicho es que nosotros podemos, el derecho de cancelar a la mujer embarazada. No, y no, eso no es lo que nosotros hemos propuesto. Pero teniéndolo claro, Entonces, yo estamos claros como con eso. mujer, ahora te digo, Sí. ¿qué importa que yo sea mujer u hombre? Se supone Eso digo que yo. todo empleado tiene derecho a renunciar. No importa que esté embarazada la mujer o no esté. Entonces, lo que ahora causa la confusión es, el Código Laboral actual Sí. dice que una mujer embarazada no tiene derecho a renunciar. No lo tiene, dice. no tiene derecho a renunciar. Entonces, ¿Cómo va a ser? Bueno, búscalo. Vamos a No, buscarlo y es lo que- vamos, es y lo que- vamos a es buscar. que no- Entonces, hay sorpresa. entonces, ¿cuál es el Ahora, problema si de hacer lo que nosotros Si propusimos? dice eso, no creo que Lo haya que debería sucedido una eliminarse sola el vez. paro. Que una mujer embarazada que haya recibido una mejor propuesta en otra empresa no se haya ido. Bueno, Ni creo que la hayan sometido a la que haya hecho. Uchi, No te vayan. pero tú estás entendiendo por qué nosotros estamos haciendo la campaña ahora, para que la gente entienda esto que estamos proponiendo de imagen, es para que la gente se quite de la cabeza y entienda los problemas que nosotros, que el estudio de INTEC revela el tema de la informalidad, que es un código de minorías, que es un código que nosotros tenemos que buscar la manera de meter más gente en el empleo formal de la República Dominicana. Entonces, nosotros en todo momento, en todas las discusiones de las comisiones y todo, hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a hablarlo todo aquí. Ahora, te pregunto a ti, ¿ha sido un éxito el Código Laboral hasta ahora? ¿Hemos logrado el empleo formal en República Dominicana? Yo creo que nada ha sido un éxito. Por eso tenemos ese problema que viene por ahí. Te hago otra pregunta a ustedes. ¿Estás de acuerdo que hay que modernizar el Código Laboral? A ver, Mira, no lo sé. Y te voy a decir por qué. Porque aquí, más que leyes, lo que se necesitan son buenas aplicaciones. Sí. Aquí las leyes no... Todo el tema del código, de la parte procesal del código, Uchi, que ya tenemos, o sea, de todos esos allanamientos, de toda esa mafia de abogados que se aprovechan del código, que ustedes ven, que ustedes mismos en la prensa ven como en las... ¿Qué está haciendo el CONEP con relación a las empresas que, sabiendo que existe un código de trabajo, de manera sorpresiva después le dicen al empleado que está bajo un régimen que no firmó nunca, por ejemplo? Porque es verdad, es verdad. Hablando con CONEP como si el CONEP No. es que dicta esas cosas. No, Pero porque no. se está sacando a la luz. Y es cierto que hay abogados que se lucran de los procesos legales, y que se pero, abusan. pero el duplo de la pero condena. Mira, te voy a ¿a cuánto hacer un asciende ejemplo. la cantidad de empleados que han podido llevar un proceso legal con grandes empresas también? Porque existen esos procesos, porque en muchas ocasiones también hay vulneración de Oye, mira, derechos. te voy a decir un ejemplo mío personal, de un proyecto que nosotros tenemos, donde las demandas laborales de un proyecto de construcción, el 50% de los casos laborales que nos llevaban en la cosa no trabajaban para nosotros. No, ni siquiera existían las personas. Y el Código Laboral, por todo el tema procesal, permite que eso suceda. Entonces, tú me quieres decir que un Código Laboral como ese no lo debemos sentar a modernizarlo, cuando ya inclusive esa comisión que ha estado trabajando ya pactó el 70% de los artículos del código entre las tres partes. Definitivamente este va a ser un tema de discusión larga, porque Pero son muchos los aspectos que todavía tenemos que hablar con ustedes. Está el tema de la juventud, que también genera un fuerte debate entre si de verdad debe limitarse la cantidad de derechos adquiridos a una persona joven que entra a un empleo o no. Habría modificación en ese sentido, el estudio, y Mira, va para largo, va para propósito largo, del porque se tema, nos y acaba el perdona que tiempo. te interrumpa, el próximo día 14 en INTEC los tengo que invitar a la publicación de otra investigación, un libro que se llama Juventud y Empleo en República Dominicana, que aborda la temática de la juventud en el mercado laboral. Bueno, definitivamente que vamos a seguir conversando sobre este tema. Gracias a Manuel Díaz, presidente del CONEP,
a Fabricio Gómez Mazar por habernos acompañado esta mañana. Largas conversaciones porque son muchos temas y se trata de los derechos de mucha gente. Sí, entonces esto va a haber que hablar. Hay demasiadas cosas que no han sido un éxito en el país. El código laboral, la seguridad social tampoco ha sido un éxito. Porque nos la montamos arriba, del código laboral anterior, porque tú me hablabas de competitividad, Uchi, y una de las razones es que nosotros, en ese pacto que se hizo para entrar a la seguridad social, ¿qué decía ese pacto? ¿Qué dice la ley? Que en un periodo de 18 meses se iba a modificar todo el tema de las prestaciones laborales que había, porque tú le metiste un sistema de seguridad social arriba de eso, y por eso es que cuando miramos a nuestros homólogos fuera de aquí, tenemos un problema en parte de competitividad, como tú decías. Hay que volver. La competitividad depende de los derechos de los trabajadores. Dimos tiempo suficiente y no bastó, porque sabíamos que el tema era interesante. Pero es importante que el pueblo dominicano sepa que esto es parte angular y que no le temamos a enfrentar la modernización del Código Laboral. Gracias a Manuel Díez y a Fabricio Gómez, y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos mañana a las 6 de la mañana.